Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta actividad de Chaco, la Feria Internacional Chile Arte Contemporáneo, que ya está cumpliendo su versión número 15. Estamos en esta actividad organizada por Galería de Arte Bahía Utópica, una galería de Valparaíso que está ya por segundo año consecutivo en Chaco. Es parte de las galerías regionales que vienen a esta feria a mostrar lo que se está haciendo también desde regiones. Esta es una feria internacional, tenemos exponentes de otros países, pero también es muy importante el lugar que se le puede dar al arte contemporáneo que se realiza en todo el país. Y en ese sentido, Bahía Utópica viene nuevamente por segundo año consecutivo con una muestra de artistas que de una u otra forma están vinculados con Valparaíso, pero que también tienen una proyección internacional a través de las múltiples ferias y actividades que realiza Bahía Utópica en Francia, por ejemplo, y en un afán también de proyectar el arte chileno fuera de nuestras fronteras. Hoy día me encuentro con Gonzalo Ilavaca. Gonzalo, por supuesto, ustedes lo conocen, es pintor, tal vez el artista porteño por antonomasia. Comenzó a pintar en los años 80, transitó por distintos estilos en busca de una personalidad, incluso tuvo hasta varios alter egos, hasta que finalmente se encontró con Valparaíso, lugar donde terminó de nacer como pintor. Los viajes también han sido parte de la búsqueda de Gonzalo Ilavaca, de la búsqueda de una voz, de un alma en su creación. Recorrió Chile, conoció sus paisajes, sus personajes, también vivió en Centroamérica, conoció el sudeste asiático y Europa, donde también conoció la evolución de la historia del arte occidental a través de sus incontables obras y museos. De esas observaciones incluso escribió un libro muy lindo, un libro de culto. Yo quisiera decir que es un libro de una edición muy limitada, que se llama Stromboli, es un escándalo que lo tengo acá. Hay muy poquitos de estos, donde ya Gonzalo comienza a reflexionar un poco sobre el arte occidental y sobre su historia, desde su casa, museo, taller, que se llama El Submarino Azul, que está en Playa Ancha. Gonzalo pinta, escribe, observa y reflexiona también, precisamente sobre el arte, sobre su evolución, sobre su sentido actual. Gonzalo es un pintor, siempre se define como pintor, un pintor de tomo y lomo, si quisiéramos decir, en un escenario donde la pintura tal vez busca hoy día su espacio. Y desde este lugar, Gonzalo, como les decía, reflexiona acerca del arte, no tanto sobre las técnicas, las tendencias o la estética del arte contemporáneo, sino más bien sobre su alma, sobre su sentido, sobre su esencia. Podríamos decir aquello que las culturas antiguas llamaban lo sagrado, esa espiritualidad del arte que devino en mito, que devino en rito y que hizo que las obras de arte fueran en algún momento, como decía Walter Benjamin, hechas para la eternidad. Sobre estos temas, el mito, el rito y la desaparición de lo sagrado en el arte contemporáneo, vamos a conversar hoy día con Gonzalo Ilavaca. Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Marcela, muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes por su presencia. Gonzalo, sería importante empezar esta conversación precisamente definiendo qué es lo que entendemos por lo sagrado dentro del arte. Bueno, me gustaría partir por una frase de Walter Benjamin para que la tengamos siempre presente, que puede ser como el marco de referencia sobre este conversatorio, digamos. Él dice: las obras de arte más antiguas surgieron al servicio de un ritual que primero fue mágico y después religioso, y ese contexto mágico nunca llega a separarse de la función ritual. O sea, el comienzo del arte tiene que ver con una cosa comunitaria, pero también mágico, y en el sentido mágico estaría también lo sagrado. Son como distintos peldaños. O sea, si primero fue mágico y después religioso, es porque se metió algún tipo de poder para administrar esa magia, que podría ser las religiones. Pero después viene la ciencia. Entonces son distintos escalones donde el ser humano se va relacionando con la naturaleza y con la comunidad, con las civilizaciones. Y me da la impresión de que esos escalones da lo mismo, no hay que verlos como separados, sino que son todo un tránsito. Entonces la magia siempre va a existir, lo sagrado siempre va a existir, lo religioso siempre va a existir y la ciencia siempre va a existir.
el negocio, el comercio siempre va a existir. Entonces hay que ver esos escalones como un tránsito, ¿ya? Y lo sagrado en algún momento se lo apropió un poco las religiones, digamos, la religión cristiana, por ejemplo, se apropia un poco de lo sagrado, pero lo sagrado está más relacionado también a la magia, ¿ya? Y lo sagrado de alguna manera irrumpe en todo, ¿ya? Es como la poesía, que irrumpe en todo, irrumpe en la ciencia, irrumpe en la cosa cotidiana. Por lo tanto, yo sacaría lo sagrado de lo religioso y pondría lo sagrado en una forma de mirar el mundo que tiene que ver con la magia, con la ciencia, con la religión, pero en el fondo es con la devoción, ¿ya? La devoción es parte de lo sagrado, que en el fondo es lo poético. Y por lo tanto, el hecho de la magia, el mundo contemporáneo ha ido tratando de sacar la magia de nuestra realidad, porque es algo que no se puede domar, ¿ya? Y el mundo contemporáneo quiere domesticar todo. Entonces la magia y por lo tanto lo sagrado han tratado de haberlo minimizado, por decirlo así, dejándolo fuera, y en el mundo del arte contemporáneo eso se ve un poco también, ¿ya? Me gustaría también leer una frase de Sábato. Sábato habla un poco de esta desaparición de la magia. Él era científico, era un gran científico Sábato, ¿ya? Y resulta que él decide dejar la ciencia, o sea, la cosa racional, por el mundo del arte, que es la escritura, ¿ya? Todos sus amigos, como era un científico bien capo, se enojaron mucho con él. Pero él, para aminorar la rabia de su amistad, de sus amigos científicos, para disiparlo, que le dijeran algo en contra, decidió regalarle sus libros de ciencia a sus amigos, para que se quedaran callados y lo dejaran tranquilo. Entonces, voy a leer aquí porque me interesa dejar cosas bien específicas. Dice Sábato: el ser humano no es razón pura, además es mito, símbolos, sueños, sentimientos. La parte irracional, dice el ex científico, la parte irracional es la parte más importante. Estamos viviendo en una época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica, la desaparición de la magia, que ha llevado a la cosificación del ser humano y a un hombre abstracto que no existe en la realidad. Eso dice Sábato, ¿ya? Y aquí quiero poner, o sea, durante un tiempo la cosa racional, la cosa científica, quiso desprenderse del mundo de lo sagrado y de la magia, ¿ya? Porque no le convenía. Y voy a poner ahora otra cita de Fernando Pessoa, el portugués, que él explica muy bien hace 100 años atrás cómo se fue desmantelando el mundo antiguo, ¿ya? Dice él, hace 100 años, que es como estar hablando ahora: cuando nació la generación a la que pertenezco, encontró el mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera cabeza y al mismo tiempo tuviese corazón. El trabajo destructivo realizado por las generaciones anteriores hizo que el mundo para el cual habíamos nacido no tuviese ninguna convicción que transmitirnos en el orden religioso, sostén que brindarnos en el orden moral, tranquilidad que comunicarnos en el plano político, los tres planos. Nacimos en plena angustia metafísica, en plena angustia moral y en pleno desasiego político. Mire lo que hace la generación anterior, según él: ebrias de fórmulas externas. No leo muy bien, ¿no? ¿Me prestáis tu anteojo? No te van a servir. ¿No me van a servir? Bueno. Ebrias de fórmulas externas, de los meros procesos de la razón y la ciencia, lo que llamaron positividad, esas generaciones criticaron toda moral, escudrillaron todas las normas de vida, y de tal choque de doctrinas no queda sino la de fe en ninguna de ellas, y el dolor de que tal certeza no existe. Y es así fue como despertamos a un mundo ávido de novedades sociales.
y que marchaba con alegría hacia la conquista de una libertad que no conocía, de un progreso que nunca se había definido. Nosotros heredamos la destrucción y sus resultados. O sea, Pessoa Belli se da cuenta de cómo se desmoronó el mundo antiguo, el mundo de la magia, qué sé yo, para transformarlo en una cosa positiva, de positivismo racionalista, ¿ya? Y eso afectó también el mundo de la arte. Hace 100 años más o menos, ya que citas que a Pessoa hablando de esto, hace aproximadamente 100 años, también hace 100 años se entiende como el inicio del arte contemporáneo. Hay varias definiciones, hay varias fechas, pero pongamos que hace 100 años empieza Duchamp con viene todo el proceso de vanguardia, digamos, ahí también está el germen del arte contemporáneo. ¿Hay ahí también una relación con esto que tú planteas de la pérdida de lo sagrado en el arte contemporáneo? Sí, la pérdida de lo sagrado con el arte contemporáneo está muy relacionado con la desaparición de la mano, ¿ya? Yo en este libro, que lo hice después de un viaje cuando nos pusimos con Lolo Coirón en Nápoles, me pegué hartos piques a museos, o sea, obviamente para ver el arte antiguo, europeo, qué sé yo, del Mediterráneo, mucho también arte arqueológico, y ahí me sorprendió muchísimo esculturas maravillosas que son profanas, que vienen de antes, ¿ya? Y de ahí yo me di cuenta que en la historia de la humanidad del arte, por lo menos a mi parecer, habían 4 abismos que se podían definir muy claro. Uno era el abismo de la pérdida del paraíso, que en el fondo es la pérdida de lo mítico. Después viene otro arte que es la pérdida de los dioses, ¿ya? O sea, los griegos pintaban o esculpían a una Venus, pero después aparecen los emperadores y el arte empieza a retratar a los emperadores, entonces se pierden los dioses. En la Edad Media la gente empieza a deshabitar la naturaleza para irse de los poblados rurales a la ciudad, ¿ya? A Florencia, Venecia, todas esas partes, y por lo tanto hay un abismo que se pierde la naturaleza, la comprensión de la naturaleza. Y en el siglo XX hay una desaparición de la mano que se inaugura con Duchamp. Duchamp es como Baudelaire, que tiene una aspiración por lo nuevo con tal de dejar el pasado, ¿ya? Picasso era la reencarnación, fue siempre él la representación del Mediterráneo, de la antigüedad, de lo más antiguo. Él estaba con su mano trabajando. Y Duchamp pone un problema en la historia del arte al poner un urinario, que no lo hizo él, en un museo. No digo que no sea una cosa tremendamente poética, intelectual, conceptualmente lo encuentro extraordinario, pero lo que hace él es desaparecer la manualidad, ¿ya? Porque él quería competir con Picasso, y no podía competir con Picasso si él usaba su mano como la ocupaba Picasso. Por lo tanto, ahí hay un enigma que se abre en el siglo XX, que es seducir, que es Picasso, que es el arte mediterráneo, con impactar, ¿ya? Y lo que hace Duchamp es poner el impacto. ¿Y quién gana de esas dos cosas? Gana el impacto. El siglo XX es un siglo, como dice él, que luchamos a ciertas libertades, pero no habíamos definido qué era la libertad. Y el arte pierde la mano, porque un urinario no tiene mano, y por lo tanto se pierde el original, ¿ya? Entonces ahí hay un conflicto que a mí me pareció muy evidente. La pérdida de la mano, no sé si han visto ustedes un video que se llama la isla de las flores, creo, donde se habla que el ser humano tiene esto, y dentro de esta mano tiene este dedo, y que esta forma de la mano es algo realmente impresionante en la evolución de la humanidad, ¿ya? Porque a nuestros conocimientos, a nuestros sentimientos, a nuestras irracionalidades, a nuestras emociones, todo lo que tú estás pensando en eso se traduce y llega a través de la mano. A la guagua la sacan del vientre femenino con una mano, la mamá hace cariño, nos peinamos, la mano es demasiado importante, no puede ser eliminada, ¿ya? Entonces la desaparición de lo sagrado, la desaparición del ritual, la cosa industrial que se pone, lo que está haciendo es desaparecer lo más importante que tenemos en la relación de nuestras emociones con nuestra mano para llegar a un resultado, sea hacer una comida, sea hacer un cariño, sea hacer una escultura, ¿ya? Entonces aquí, Marcela, me gustaría leer otra frase, volver a Walter Benjamin, porque este gallo es muy capo, ¿eh? ¿Por qué es importante la mano?
él habla del aura, o sea que cuando vamos eliminando lo sagrado, vamos eliminando otras cosas también que son potentes en el arte. Él habla del aura. Dice que el valor y peso, voy a ver esto. Esto está perfecto. El valor y peso que se genera alrededor de una obra de arte es su singularidad. ¿Qué dice que es el aura? Es el valor y peso que se genera alrededor de una obra de arte. Es su singularidad, la experiencia de lo irrepetible, haciéndola única. Un urinario no es único. No hay una experiencia de lo irrepetible, salvo el concepto de meter un urinario en un museo, que eso es extraordinario. Pero el objeto, ¿ya? Entonces sigue Benjamin, dice, una antigua estatua de Venus, que los griegos hicieron de ella un objeto de culto, para los clérigos de la Edad Media veían en ella un funesto ídolo. Pero con lo que se enfrentaban igualmente era con su singularidad, su aura. Y esa aura, que es también el espíritu de la época, es tiempo y espacio, es mano, es justamente lo que la protege. O sea, que la Venus pagana para los clérigos de la Edad Media se tenía que defender con algo, para que no la destruyeran esos clérigos. Y eso algo era la mano de lo que hicieron el que hizo esa obra. Y eso era su aura. Por lo tanto, la aura es una protección, ¿ya? Y esa cosa ritual, esa cosa mágica, esa cosa sagrada, que veo lo sagrado como lo devocional, es la protección de una obra. Disculpa, Marcelito, voy a leer lo último de Benjamin. La técnica de la reproducción. En el mundo moderno hay mucha reproducción. Ahora está de moda la cuestión de los prints, donde se vende un arte que no tiene nada que ver con el original, porque es la impresión en alta calidad de otra obra. Dice Walter Benjamin, la técnica de la reproducción desprende a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar la reproducción pone en lugar de su presencia única, su presencia masiva. Y al permitir a la reproducción ir al encuentro del receptor, actualiza la reproducción, o sea, actualiza lo no irrepetible. ¿Ya? ¿Cuál es el aura entonces en el arte contemporáneo? Donde ya la obra no es única, donde ya a lo mejor no está esta espiritualidad que marcó tanto a los antiguos griegos como a los clérigos de la Edad Media, que vertían un montón de espiritualidad en su obra religiosa también. ¿Cuál es el aura que protege a la obra en el arte contemporáneo? El arte contemporáneo va en una constante evolución, o qué sé yo. Por lo tanto, la vanguardia, que digamos que después de Duchamp puso de todo, pero por ejemplo en esta feria del Chaco yo veo que hay mucha manualidad, o sea que también hay modas, ¿ya? Hay modas que te implican la desaparición de la mano, y de eso el siglo XX tuvo demasiado, y hubieron grandes artistas que hicieron esa cosa, pero el arte de vanguardia va cambiando y la cosa de la mano sigue funcionando ahora. Yo veo que aquí hay mucho más mano que el año pasado, en las obras que uno ve. Por lo tanto, más allá de la calidad de una obra, lo importante es que tenga esa singularidad. Y esa singularidad la puede dar solamente esta mano con este dedo así, ¿ya? Entonces, eso va a proteger. El arte, otra cosa muy bonita que dice Walter Benjamin, porque está claro que en el arte de vanguardia hay de todo. Hay gente que hace una escultura con sus manos en hielo y desaparece. Yo digo, eso es arte, sí, es más poesía. Es más poesía que arte porque desaparece el original, ¿ya? Voy a leer otra cosa que dice Walter Benjamin. Los griegos conocieron solo dos procedimientos de reproducción técnica de la obra de arte, el moldeado y la acuñación. Bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras de arte que podían ser reproducidas por ellos en escala masiva. Todas las demás eran únicas y no reproducibles técnicamente. Por eso debían ser hechas para la eternidad. Los griegos estaban destinados por el nivel de su técnica a reproducir valores eternos en el arte. Entonces, cuando tú me preguntas cuál sería el aura del arte contemporáneo, tendría que decirte que si está hecho con la mano, tiene que ser buena o mala, tiene que tener una singularidad. Tiene que tener la posibilidad de equivocarse, la posibilidad del error. Si yo pongo una máquina en 3D a esculpir una reproducción, puede ser esa máquina una escultura impresionante, pero no va a tener la posibilidad de equivocarse, ¿ya? Porque la máquina no puede equivocarse. Entonces, la cosa irrepetible, la singularidad de una obra, mientras esté eso,
está la posibilidad, ¿ya?, de que tenga aura y tenga magia y tenga devoción. Me resulta imposible no preguntarte cómo te relacionas tú como pintor con estos conceptos del mito, de lo sagrado en tu propia obra. Mira, yo he sido un pintor que ha ido cambiando, no sé si tanto tampoco, pero me he preocupado de la figura humana, que es mi tema central, ¿ya? Y en esa figura humana siempre yo he tratado de encontrar una devoción por lo que estoy pintando, sea la prostituta en un bar, por ejemplo, en Roland Bar en Valparaíso, sea un retrato de una niña hindú de Rajasthan, o en retrato o figura humana que saco de mi inconsciente colectivo, digamos, que invento, que improviso, que aparecen símbolos que yo no sé qué son, pero los dejo ser. Por lo tanto, la figura humana es mi tema principal y a ella he llegado a través del retrato, pero también del viaje, pero también del viaje interior, ¿ya? Y la cosa es que mientras haya poesía, es decir, mientras haya devoción, ¿ya?, la cosa está viva. Yo me acuerdo haber estado una vez en un museo en Inglaterra y estaba en el salón egipcio y había un mausoleo hecho por algún artesano, quizás hace cuántos años, y había esculpido una mujer en ese. Y yo me acerqué a ese sarcófago y sentí que ese artesano antiguo estaba enamorado de algo que él había hecho con ese sarcófago, la mujer que representaba ese sarcófago, y él me traspasó a mí el amor por esa mujer antiquísima. Eso es devocional, ¿ya? Entonces yo he tratado de que la figura humana sea que nos abarque toda esta cosa que dice sábado, que es mito, que es ensueño, que es magia, que es amor, que es ciencia, que es realidad, que es ensoñación, porque en el fondo somos demasiado únicos, ¿ya?, como especie en el sistema solar. Entonces sé que el mundo está lleno de idiotas también, pero el ser humano es impresionante, ¿ya? Escotado decía una cosa bien dramática, decía, una cosa es lo que seamos los hombres, pero como sociedades nos hemos dedicado a dos cosas principalmente, al comercio y a la guerra, ¿ya? Es ese ser humano que hace estas dos cosas, dentro del comercio y dentro de la guerra, hay un espectro entre lo terrible y la belleza impresionante. Y eso es un misterio, ¿ya? Cuando hablamos de devoción, de mágica, de ritualidad, en el fondo es una forma de asomarnos al misterio de la vida, del planeta y del cosmos. Y la última y la gran pregunta que siempre está presente es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿ya? Esa pregunta se puede contestar científicamente, pero se puede contestar de muchas otras maneras. Y quizás la menos importante es la científica. Porque cuando tú estás angustiado un día cualquiera y te dices quién soy yo, ¿ya?, ¿de dónde vengo? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me voy a esto, otro? La respuesta que menos te interesa es decir que viene de la evolución de la especie y que venimos de un mono. Esa respuesta no te sirve de nada. Pero esa pregunta es totalmente científica, pero también es religiosa, es mágica, es una tremenda pregunta, y el arte siempre se ha encargado de retomar esa pregunta y a través de sus distintos mecanismos o disciplinas responder esa pregunta. Vamos a dejar un espacio para preguntas del público, pero antes de terminar la conversación me gustaría preguntarte tu opinión, Gonzalo, respecto del tema de esta conferencia, que es la desaparición de lo sagrado en el arte contemporáneo. Haciendo un vistazo, digamos, de la historia del arte occidental desde sus inicios hasta ahora, ¿tú ves posible una recuperación de lo sagrado en el arte contemporáneo? No sé porque nadie sabe a dónde vamos. Estamos viviendo una época donde el comercio y la guerra se juntaron, y ya son la misma cosa. Entonces yo no sé en qué va a terminar el ser humano. Lo que sí sé es que la naturaleza se va a regenerar con o sin humano, ¿ya? Y puede que el ser humano no tenga vuelta ya, no tengo idea, ¿ya? Pero mientras exista el ser humano va a existir la posibilidad de todo este espectro que abarca el ser humano, y por lo tanto siempre va a haber una canción de amor, siempre va a haber un poema, siempre va a haber una danza. Truman Capote
decía que el arte no busca la verdad, busca la cordura, y la prueba es que cada vez que desaparece una civilización o entra en caos, ¿qué queda de esa generación, de esa civilización? Queda una danza, un poema, un libro, una pintura, una escultura. Entonces, esa posibilidad va a existir siempre, ¿ya? Y esto que hablan de la inteligencia artificial, que cómo va a afectar, el ser humano va a encontrar en la inteligencia artificial, como en la técnica, como en la tecnología, va a encontrar formas, como un minero busca en la montaña, va a encontrar formas de hacer arte, porque eso es esencial a nuestra cosa, porque nuestra pregunta esencial no va a cambiar, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.